Hola viajantes, bienvenidos a mi Madrid. Como veis estamos aquí delante del Palacio Real. Esta es la Plaza de la Armería y estamos a la sombra de la Catedral de la Almudena. Esta la tenéis en otro vídeo en el canal. Sabéis que dentro reposa la reina Mercedes. Y hoy he venido a poder mostraros la exposición sobre la reina Victoria Eugenia que inauguraron el 3 de febrero, que fue el día que yo volví a Suiza y que pensaba que no iba a poder ver, pero al final los planetas se han alineado y vamos a poder entrar a ver la exposición. Os la voy a enseñar. Está dentro de las galerías de las colecciones reales, que es un museo enorme. Eso os lo enseñaré otro día. Hoy nos vamos a centrar nada más que en la exposición de Victoria Eugenia, como veis ahí, del 3 de diciembre al 5 de abril. Hoy es, ¿qué día es hoy? 27 de febrero. Veis aquí a la reina guapa con la tiara de la flor de lis, que es una de las cosas que vamos a poder ver dentro y que se expone por primera vez en la historia. Entonces veis aquí, acceso a visitantes. Aquí hay unas vistas preciosas de Madrid. Bueno, veis la catedral, que ya os digo que la tenéis en otro vídeo, pero ahí está, que es muy bonita. Y aquí tenemos las vistas de Madrid. Me voy a acercar un poquito ya que estamos aquí, no que tampoco se haga el vídeo muy largo, pero bueno, que veas un poco las vistas. Es aquí la casa de campo y el faro de Moncloa, la sierra al fondo. Entonces bueno, lo que vamos a hacer es entrar por aquí a comprar la entrada. Ahí está dando todo el sol, perdonad. Y vamos a entrar a verla. Uy, hay un colegio aquí, perdón. Así que pues eso es lo que vamos a hacer. Voy a entrar y ya desde dentro, cuando ya tenga la entrada, pues seguimos con el vídeo. Mirad qué vistas. Perdonad, es que es mi Madrid. Es que es mi Madrid. Qué bonito. Ya sabéis que de Madrid al cielo. Así que bueno, pues voy a entrar por las entradas y ahora seguimos. Bueno, viajantes, pues está. Ya tengo la entrada. He comprado por 8 euros la entrada aquí a la exposición temporal nada más. Y entonces digo, pues vamos a empezar a ver la exposición. Primero que vemos la tienda de souvenirs. Y no sé, la voy a ir descubriendo con vosotros porque la verdad que no tengo ni idea. Y digo, mira, es mejor si es más espontáneo y si lo vemos juntos, lo vamos descubriendo a la vez. Aquí tenemos a la reina con la corona. Qué bonita es, qué guapa. Aquí es la foto de la exposición. Ella con la corona de la flor de lis. Voy a intentar hablar un poquito bajito para no molestar a nadie. Pero bueno, veis, aquí tenemos la exposición temporal de Victoria Eugenia. A ver que dé un poquito de sombra que se vea. ¿Ves? Tenéis el código de este QR. Aquí está la tienda de souvenirs de ella. ¡Hola! ¡Qué bonito el traje! Fijaros qué pasada. Ahí queda, me da reflejo. Aquí. Pues aquí el retrato fue encargado por la compañía transatlántica para presidir el salón de honor del vapor Correo Reina Victoria Eugenia, que hacía la travesía de Cádiz a Nueva York y Buenos Aires. Qué bonito. Fijaros qué traje. A ver, que no dé mucho recuerdo, que no dé mucho reflejo. Es súper bonito, ¿eh? No sé tampoco el orden. Vamos a ir por aquí. Yo veo a la reina Victoria, debe ser aquí. Vale, pues aquí la vemos. Ella, los años británicos, ¿no? Pues ella con su abuela, la reina Victoria. Sabéis que ella era hija de la hija menor de la reina Victoria, de la princesa Beatriz. Pues aquí la tenéis con su abuela. Pues aquí ella con su madre, la princesa Beatriz de Battenberg, con su hija Victoria Eugenia. Sabéis que la pusieron Victoria por su abuela Victoria y Eugenia por su madrina, Eugenia de Montijo. Aquí la veis ella, pues, a la duquesa de Albany con sus 2 hijos y sus sobrinos, Alejandro, Leopoldo y Victoria. Aquí es ella con su padre, Enrique de Battenberg. Aquí vestida de marinerito. Qué mono. Y aquí pues toda la familia. Veis a la reina Victoria, Beatriz, Alejandro Mountbatten, Victoria Eugenia, Leopoldo, Mauricio. Están aquí todos ellos.
Una foto muy bonita. Aquí la tenéis a ella de niña leyendo un cojín, una foto. Y entonces luego por aquí tenemos... Perdonad que hable bajito, luego al editar intentaré subir la voz para que se vea un poquito mejor. O sea, para que se me oiga un poquito mejor. Aquí veis aquí la princesa Victoria Eugenia de Battenberg. Qué guapa. Y aquí pues toda la familia británica. Sabéis que la reina Victoria y Alberto tuvieron 9 hijos y pues todos con sus maridos y sus churumbeles. Mucha gente, aquí veis, pues eso, la reina Victoria, el príncipe Alberto. Sabéis que murió muy joven, 42 años. Y aquí tenemos al príncipe Enrique de Battenberg. Es el padre de Victoria Eugenia. Aquí también muy guapo, que murió... No, me he equivocado de... Es el que murió pronto fue el padre de la reina Victoria. De la reina Victoria, no de la reina Victoria Eugenia. Esta es la madre de la reina, Beatriz de Battenberg, de Joaquín Sorolla. Aquí vemos a la reina Victoria. Es aquí. Chaparrita que era. Y a Eugenia de Montijo, pues eso, Victoria Eugenia. Victoria por la abuela y Eugenia por la emperatriz Eugenia de Montijo, que era su madrina. Aquí vemos el castillo de Balmoral. A ver, que no dé demasiado reflejo ni nada. Es aquí. Y aquí pues los padres de Victoria Eugenia, Enrique y Beatriz. Bueno, aquí lo que se ve es pues el árbol familiar, ¿veis? La reina Victoria y Alberto de Sajonia. Los padres de Enrique, vamos aquí. Entonces Beatriz y Enrique tuvieron estos hijos. Victoria se casó con Alfonso XIII y tuvieron estos hijos. Aquí lo que es un poco pues el árbol de familia. Pues vamos a ver qué hay en la siguiente sala, por aquí. Vale, pues aquí vemos un cuadro de la boda. ¡Ay, la carroza! ¡Ay, no puedo con la carroza! Me encanta. Vale, pues aquí la boda en los Jerónimos. ¿Ves aquí? ¿Sabéis que estuvo el archiduque Francisco Fernando en esta boda? Él era cuando era el heredero de la corona austríaca, tuvo que pasar por este atentado y al final morir unos años después en el atentado de Sarajevo. Pues aquí los vemos, ves a la pareja. A ver, que casi da todo el reflejo. Espera, me alejo un poquito, intentaré poner el zoom para que se vea bien. ¿Ves aquí a la pareja? Al lado de la novia está la reina María Cristina, Crista. Luego así que así a primeras que reconozca, esta es la infanta Mercedes. ¿Ves aquí? Esta es la chata. Y esta creo que es la infanta Mercedes o su hermana, no sé, una de las dos. Y uno de estos presentes, pues es el archiduque Francisco Fernando, ya os digo, pero así a bote pronto que yo reconozco ahora mismo, pues estos que os digo. Pero bueno, veis qué bonito esto en los Jerónimos. Sabéis que ya saliendo de los Jerónimos, llegando al palacio, fue cuando estalló la bomba. Espera, creo que vamos a empezar por aquí. ¿Ves aquí la pareja? Los jovencitos que eran. Guapísima ella, el menos. ¿Lo veis? Pues eso, ya tuvo que renunciar a su religión y venir aquí, convertirse al catolicismo. Aquí las veis. La reina era muy moderna, demasiado moderna para la época. Pues aquí son postales. Tras conocerse en Londres, el rey Alfonso propuso a Victoria Eugenia intercambiar tarjetas postales. Pues estuvieron ahí mandándose postalitas. Supongo que estas son firmadas. Estoy mirando, sí. Son las que se mandaban entre ellos. Al principio empezó como romántico, pero luego pues eso. El noviazgo y el compromiso es que era guapa, ¿eh? La reina guapa. Qué ojazos, qué estilo. Entonces, bueno, pues aquí veis periódicos de la época. Esto decía, pues eso, ¿quién será la futura reina de España? Le preguntaban a la gente y claro, la que ganó, curiosamente, fue Victoria Eugenia, la veis aquí. Que era la que le gustaba a la gente y al final pues fue la que se casó. Aquí lo veis. Alfonso y la princesa de Battenberg. ¿Aquí esto qué es? Cartas Alfonso de Aguilar, secretario de la reina María Cristina.
pues eso, para que averigüe sobre su linaje. ¿Sabías que como estaba ahí el fantasma de la hemofilia? Estas son cartas a Alfonso. Estas son de Victoria a Alfonso. Entonces aquí tenéis este a Rodrigo de Saavedra y Vinent, marqués de Villalobar. Aquí la familia, mira, se estaban riendo con su familia en la isla de Wright, o sea, pues con sus padres y sus hermanos. Y aquí pues la parejita. Aquí que jovenzuelos. Y aquí pues la familia, supongo. Estoy mirando a ver dónde está Alfonso con la familia de ella. Creo que está, pero no reconozco a nadie de... O sea, no veo que sea su madre, así que está con ella. Y aquí pues eso, la foto del compromiso, vamos. Guapos los dos. Podía haber salido todo tan bien. Y al final pues acabó como el Rosario de la Aurora. Alteza Real Católica, pues eso, que tuvo que renunciar a su religión. ¿Lo veis? En San Sebastián fue la conversión. La exposición está estupendamente, ¿eh? O sea, es increíble. Pues aquí vemos la London Gazette. Pues eso, los libros para aprender sobre la... Perdonad que la imagen está un poco así, que la luz no es demasiado buena. Entonces, las fiestas populares. En España el anuncio del enlace generó gran entusiasmo y fervor popular. Las corporaciones municipales y asociaciones culturales organizaron diversos festejos en los días previos y posteriores a la boda. Pues eso, pues con corridas de toros y ferias y... ¿Es aquí qué bonito? ¡Ay, qué bonito! El estuche de la boda real con las fotos de los dos. Aquí también, no sé si los veis allí, que están ahí en el lado de la cajita esta. El abanico. En Sevilla, si recuerdo yo bien, hay también un abanico como este, pero de la boda de Alfonso XII y Mercedes. Claro que ella era sevillana. Así que pues ahora vamos a ver esto qué es lo que es. La comitiva real. Entonces, la boda se celebró en Madrid el 31 de mayo de 1906 en la iglesia de San Jerónimo el Real. El cortejo, integrado por unas 40 carrozas tiradas por caballos, acompañó a los novios y a la familia real por el itinerario previsto. Entonces, pues eso es todo. Os va contando quién es, pues el piquete de la Guardia Civil abriendo la marcha, las jacas y los caballos. ¿Dónde? A ver, ¿en qué orden iban? Muchos caballos. Landó de bronces con los reyes de armas, los mayordomos de semana, el conde de Heredia Espínola, el duque de Valencia, el duque de Pino Hermoso, el conde de Huaki, aquí pues, el conde de Montijo. Pues esto pues en el orden en el que iba. Aquí veis sus altezas reales, los príncipes María, Alejandro y Víctor de Battenberg. Aquí Eugenio de Suecia, Luis y Alfonso de Baviera y Luis de Mónaco. Sabéis que una de las hermanas de... mira aquí. Francisco Fernando de Austria, Luis de Portugal, Alberto de Bélgica y Vladimiro de Rusia. Aquí era pues eso, lo que os digo. Fernando de Austria. Sabéis que luego fue asesinado en Sarajevo. Pues este es el orden en el que iba la comitiva real. Esta carroza me parece una maravilla. Ahora seguimos con las fotos en las paredes del otro lado, pero vamos a admirar esta carroza. O sea, es preciosa. Sé que en la parte de abajo, vale, nosotros estamos ahora mismo en la planta -3. La -2, que es la zona de Borbones, sabéis que la -1 es la de los Austrias, la -2 es la de los Borbones. Pues en la zona de los Borbones está la carroza en la que iban los reyes cuando hubo el atentado. Tengo que mirar a ver qué cartel es este, porque la carroza es espectacular. Fijaros el techo, no sé si se aprecia. El techo de dentro de la carroza, que está bordado. ¡Wow! Precioso. La carroza es espectacular. A ver qué carroza es. Madre mía. Coche de caoba. Madera lacada, pulida, tallada y dorada. Metal fundido, bla, bla, bla. Encargado por Fernando VII. Formaba parte de las comitivas regias en las celebraciones solemnes de gran belleza y calidad. Trasladó a la princesa Victoria Eugenia desde el Ministerio de Marina a la iglesia de San Jerónimo el Real.
A la salida del templo, los novios ocuparon el coche de la corona real, mientras que el de caoba fue utilizado por la reina María Cristina, la princesa Beatriz y el infante Don Carlos y su hijo Alfonso. Vale, o sea, con esta carroza fue la reina desde el Ministerio de la Marina, que es donde se había cambiado, se había puesto el traje de novia, hasta la iglesia. Qué espectáculo de carroza, me parece además gigante. Vamos a verla. Ahora me fijo otra vez en las fotos de las paredes, pero es que la carroza es divina. Me parece además súper grande, no sé por qué, pero me parece enorme. ¿Qué os parece a vosotros? Vamos a mirar un poquito aquí los detalles, fijaros. Es espectacular. ¿Cuándo hemos dejado de hacer cosas de esta calidad y de este estilo? En fin. Bueno, pues aquí vemos otra pintura durante la ceremonia de boda de Juan Comba y García. Es aquí. Rey Alfonso, Victoria Eugenia y María Cristina, que está mirando al pintor. Y supongo que será el padre de la novia, pero os lo pondré corregido porque la verdad que no sé si es él. Supongo que debe ser si es la madre del novio y el padre de la novia. Pero lo mismo me lo estoy inventando, pero vamos, tiene todo el sentido del mundo. Entonces aquí es esto, pues aquí pone pues lo de la ceremonia. Bajo palio, flanqueado por sendas tribunas, cubiertas y decoradas con los tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara. Aquí. Entonces vamos a seguir a ver qué hay aquí. Esto supongo que será el atentado. Pues sí, el atentado. Tras la boda, los coches iniciaron el cortejo por orden de menor a mayor rango. Y pues eso, Mateo Morral lanzó desde el balcón un ramo de flores que contenía una bomba que provocó 24 muertos y muchos heridos. Bueno, también he visto hasta 33. Hay un montón de diferentes números en las víctimas. 33, 24, 25, 30. ¿Veis? Aquí hay un cuadro. Napoleón Antonio Fernández Soriano. Un cuadro del atentado. Resulta que había un periodista haciendo fotos, mesoneros romanos, que estaba haciendo fotos y hizo las fotos que veis aquí en el momento del atentado. Ya estaban llegando casi, pero bueno, veis aquí, pues estos son pues eso, pinturas, representaciones de lo que fue el caos de aquel atentado. A los reyes no les pasó nada, pero sí que hubo un montón de muertos. También cómo empiezas tu reinado cuando acabas de llegar a un país y te reciben así. Y esta es la recepción después de la boda. Creo que fue, no sé si el banquete o el baile de por la noche lo anularon, pero la recepción sí que tuvo lugar. Entonces aquí veis igual la reina y el rey, detrás va, pues eso, la reina María Cristina, supongo con el padre de ella, y el de detrás, que parece Francisco Fernando por los bigotes, pero como no sé si es, pues no os lo voy a decir qué es. Pero si os fijáis, es que no lo veo. Pero este de aquí, que tiene los bigotes así, parece Francisco Fernando. Pero a lo mismo me lo estoy inventando. Así que, ¿qué veis? Y aquí, pues, regalos de boda que le hicieron a la reina. ¿Veis? Entremesera, legumbrera, arqueta estuche del álbum de firmas de los alcaldes presidentes de España. Aquí firmaron todos, pues, y esto es el álbum de firmas de los alcaldes presidentes de España también. Pues son 2 libros de firmas. Y esto, pues, vajillas. Ya os digo, son entremeseras, legumbreras y entremeseras. Es muy bonito. Ah, no, esto es álbum de pintores catalanes, creo que es. Es muy bonito. Y esta me encanta. Es aquí de Benlliure, bronce fundido y mármol esculpido. Benlliure, a expensas del Club Español de Buenos Aires, recibió como encargo la realización de un retrato de busto para obsequiar a los reyes de España. Ya los veis aquí, pero me voy a enseñar. ¡Oh, qué bonito! Claro, es que empezaba todo tan bien. Pues aquí ella de blanco, él en negro. Sabéis que la Benlliure solía hacer esta mezcla de materiales, por ejemplo, la tumba del gallo, que también la tenéis en el canal. Fijaros qué bonita. Tan jóvenes y tan enamorados que estaban al principio. Cómo acabó todo. Entonces aquí tenemos el ajuar de la novia, supongo que es esto. Sí, el traje de novia.
el traje, el velo, el manto. Pero os lo voy a enseñar acercándome un poquito que se vea bien. Bueno, pongo un poquito de zoom porque si no, no se va a ver bien. ¿Veis aquí el traje de la novia? Traje súper bonito, por cierto. Este es aquí la cola del traje. Es que hay otro traje al lado, no sé, creo que es el de la boda que está al lado. El manto real. Este le vamos a ver un poquito más adelante. ¿Veis qué bonito? Manto. Luego aquí tenemos a la novia llegando a la iglesia junto con la reina madre, María Cristina. Aquí vemos la pareja saliendo de los Jerónimos. ¿Veis aquí que están en el circulito este? Están saliendo ya después de la boda. Y luego aquí tenemos esa imagen más de cerca, ¿veis? La novia y el novio saliendo de los Jerónimos. Y luego aquí debajo, pues bueno, pues tenemos, estos son libros, estos son todos recuerdos de la boda. Un libro aquí, esto es el The Royal Henna Wedding Waltz, el baile nupcial, la marcha nupcial de Henna. Y aquí también, pues estos son todos recuerdos de aquel día. Es aquí. Y luego al lado también hay pues fotos de la pareja. Estas son las fotos oficiales del compromiso. ¿Veis? Son los dos tan jovencitos que éramos. El rey tenía 19 años, o sea que eran muy jóvenes. Aquí veis la reina está llevando la tiara flor de lis, que también la vamos a ver ahora después, que fue su regalo de bodas. Aquí la lleva además cerrada como corona en vez de abierta como diadema, pero bueno, lo veremos. Aquí vemos algunas fotos de también pues eso, del hecho y tal. Vale, pues seguimos en la siguiente sala. A ver. Victoria Eugenia, la persona. Que sabes, muchas veces con ser tanto reina se te olvida que detrás también hay una persona. Pues aquí la vemos. Con encaje, sombrero y aderezo de joyas. Esta foto nunca la había visto, fíjate. Aquí la vemos a ella también. 1919. 1920. Qué guapa es. Además tiene la belleza de la época. Esto ya es en el 25, con traje de noche de pedrería escotado y aderezo de joyas. Y este es en el 25 también, con diadema y aderezo de joyas. Es aquí los retratos fotográficos. Primero, total. Es aquí. La exposición es espectacular, está súper bien. Vamos a ir al revés, ¿vale? Porque aquí hay gente, entonces os voy a enseñar primero esto y ahora damos la vuelta. Una reina lectora. La lectura fue una de las principales aficiones que tuvo la reina desde su infancia. A ver si lo veis aquí. Este cuadro me parece súper bonito. Es que tiene unos ojos. Es de Philips Alexius László de Lombos. Philip de László retrata a la reina con el cuerpo en perfil y el rostro ligeramente girado hacia el espectador. Su pose espontánea y el amplio escote del vestido que deja al descubierto sus hombros denotan la sensualidad muy poco frecuente en los retratos de monarcas y muy en línea con la modernidad de principios del siglo XX. Qué bonita, ¿no? Esta es muy bonita. Luego aquí pues libros de su biblioteca, en inglés, claro. Aquí todos estos libros. Esto para decírselo a los chavales de hoy en día, cómo era la vida cuando no había teléfonos, cuando no había televisión. El álbum de tarjetas postales, un boceto de la reina en carboncillo. Es que era guapa, ¿eh? Aquí con todos los niños. Y este es el Mahjong. Este juego lo tenemos ahora todos en el teléfono. El Mahjong este de encontrar las parejas. Pero claro, así tiene mucho más glamour, mucho más bonito. Mira, nunca lo había visto en físico, quiero decir. O sea, lo había visto siempre en el teléfono, pero no en físico. Entonces, ahora vamos a empezar la exposición. Espera, desde ahí, vamos a ver desde el principio. Aquí hay una escultura de ella. Ahora está llegando cada vez más gente. Figura sedente de la reina Victoria Eugenia de 1930. ¿Ves aquí? Una figura súper bonita. Y aquí hay un diván. Esto supongo que serán de su habitación. Su habitación, que si recuerdo, creo recordar que era también, que había sido la habitación también de la reina Victoria. Sí, que a lo mejor me lo estoy invitando, pero me suelta mogollón. Entonces aquí vemos el biombo. Aquí tiene un deshabillé
de 1906, modificado en 1940 en raso de seda, gasa y encaje. La bata esta, el tocador, súper bonito, y el traje este de corte que es de 1906, brocatel de seda, encaje y bordado de aplicación. Este traje es precioso. Y esta soy yo filmándos el vídeo. No sabéis la alegría que tengo de poder haber venido, porque yo estuve en Madrid hasta el 3 de diciembre, que la inauguraron. El 3 de diciembre por la mañana, al despuntar el alba, volé de vuelta y dije, me voy a quedar sin ver la exposición. Y al final, mira, he podido venir. El traje es precioso, ¿eh? ¿Era alta? O es que yo soy muy chiquitita, ¿eh? No, la verdad no sé cuánto medía, pero por el traje parece alta. O yo que soy muy pequeña, que también puede ser, ¿eh? Pues aquí tenemos el piano de cola. Ves aquí la cornucopia, juego de té, sillas, velador. Todo esto perteneciente a la reina. Allí los príncipes. Aquí a ver qué pone aquí. El ajuar de la reina. Los escasos ejemplos que se han conservado del ajuar o trousseau con el que llegó Victoria Eugenia confirma su interés por la moda de la Belle Époque. Su guardarropa contó con firmas de preferencia como la Casa Worth, como Sisi y como Eugenia de Montijo, y las casas como Poiret y Lanvin, gracias a las cuales ayudó a cambiar la silueta de la mujer en los años 20. Es que era muy moderna. Para la España que se encontró, ella era muy moderna. Y esto es un gramófono. Aquí un disco y el gramófono. Madre mía, esto se lo enseñamos a los niños de hoy en día con los iPhones y no saben ni lo que es. Es curioso que se haya mantenido tantos años, ¿eh? Bueno, ahora vamos a seguir en la siguiente sala a ver qué más hay. Vale, pues vamos a ver qué más hay. Ya os digo, como la estoy descubriendo con vosotros, no sé con qué me voy a encontrar. La madre comprometida, aquí con Alfonsito. A ver. Aquí con el primogénito. Madre de 7 hijos entre 1907 y 1914. Aquí vemos un cuadrito del bautizo del príncipe de Asturias. Y luego, bueno, aquí hay un grupo. A ver ahora cómo puedo firmar aquí, porque tampoco quiero más. Espera, vamos a empezar por aquí atrás, así molestamos un poquito menos. Mira, vamos a empezar por aquí. La reina, que era súper deportista, entonces veis aquí los palos de golf, los esquís, los patines sobre hielo. Pues ahí están ellos en la playa, en el barco. Mira los dos patinando sobre hielo. Es gracioso. Me encanta. Y aquí esto es el croquet, el juego de croquet este. Y salía incluso en los periódicos, pues, montando en bicicleta o jugando al tenis, a las raquetas. Qué bonito. Y esta es la bicicleta. Madre mía. Pues para la época esto era, vamos, lo más de lo más. Claro, lo vemos ahora y nos da la risa. Y nuevos socios, nuevos espacios. Esto es el palacio este de la Madalena. El Palacio Real de la Madalena en San Sebastián. Entonces aquí vemos un poquito los interiores de cómo era en la época. Elegante, sencillo. Bueno, sencillo quiero decir. Aquí un saloncito. Esto cuando lo estaban construyendo todavía. 1911 y esto ya pues construido. El palacio es súper bonito. Además creo que ahora es una especie de escuela de música o algo que tiene que ver con la música. Entonces aquí la familia real. Aquí la reina con sus hijos. El rey, como ya no estaba ni se le esperaba, aquí cada vez con más hijos. Aquí ella con sus hijos. Todos rubitos. Sabéis que 2 de ellos, el mayor y el pequeño, murieron los dos por causa de la hemofilia en accidentes.
Luego aquí hay un cuadro. ¿Estos son? ¿Quiénes son estos? Los hijos de Alfonso XIII. Vale. Entonces aquí el príncipe de Asturias, el infante Jaime de Marinerito, y el infante Juan y las infantas Beatriz y Cristina. Entonces aquí los hijos, a ver que no dé mucho reflejo. El infante Juan, o sea, supongo que este es el príncipe de Asturias, porque es rubito. Jaime, que es el que quedó sordo-mudo, es el padre de, ¿sabéis? El que casó con Carmencita. Y luego Juan, el padre del rey emérito, don Juan Carlos, y Victoria, Beatriz y Cristina. Es un cuadro muy bonito. Vamos a ver aquí. Pero mira, es que por quitarme un poquito del medio, porque hay un grupo, tampoco quiero molestar. Entonces aquí tenemos las infantas Beatriz y Cristina, que eran las infantas que luego, claro, estaban como las señaladas, porque podían, sabéis que la hemofilia la traspasan las mujeres y la sufren los hombres. Entonces, claro, era un peligro, era como una lotería, por decirlo de alguna manera, en esa época. Aquí veis a María Cristina de Habsburgo, prima segunda de Sisi Francisco José, aquí la reina con todos los niños. Ella siempre con sus hijos, los hijos, una infancia feliz. Aquí es el príncipe de Asturias, Alfonsito. La trona, qué mona. Y aquí pues o menos la nursery, ¿no? Pues la guardería de los niños y pues las cositas, un diario. Canciones de cuna, vamos, de esto de para cantarle a los niños. Abanicos con los retratos de sus hijos. Y aquí pues un trabajo escolar sobre las reinas de Asturias dedicado a su madre. Beatriz se lo dedicó. Qué bonito. Te ofrezco un pequeño trabajo referente a las reinas católicas de Asturias, esperando te guste. Te felicita de todo corazón tu hija Beatriz. Ahora ya nos enseña a escribir así. Ya los niños en el colegio no aprenden a escribir así de bonito. Este es de Beatriz y este es de Cristina. Entonces aquí coche de bebé convertible en silla de paseo de la época. Y aquí pues eso, en la playa, los niños jugando. Este es el infante don Jaime. Y entonces, espera, ahora tengo que dar la vuelta, pero no sé qué es lo que me quedaba por ver. Ah, esto aquí, vale, esta parte que no la hemos visto. Veis que hay un montón de fotos con los niños. Esta sala está toda dedicada a ella como madre. Vamos a los niños aquí con la abuela. Es que hay un montonazo de fotos. No sabía que había tantas fotos de los niños. Aquí Cristina, la reina María Cristina, supongo que serán los hijos de sus 3 hijos. Ella tuvo 2 hijas y un hijo. Y supongo que serán pues con todos los nietos que tenía en ese momento. Tan contenta ella, Crista. Este es don Gonzalo. Gonzalo era el pequeño. Aquí, pues eso, pues todos los niños. Esta es la abuela con sus nietos. O sea, es la madre de Victoria Eugenia. Aquí Victoria Eugenia con los niños. Esto es todo dedicado a los niños. Y este es don Juan, el padre del rey emérito, don Juan Carlos. Luego aquí hay más fotos de los niños. Siempre ella con los niños. Alfonso pues no estaba. Cada vez con más niños, casi cada año, o cada año y medio, otro embarazo y otro niño. Este creo que es con el primogénito, con Alfonsito. Súper bonita, ¿eh? Ya os digo que la exposición está súper bien hecha. No sé para dónde hay que ir ahora, pero vamos a meternos por esta puerta, porque como no sé para dónde hay que ir. Sí, yo creo que por aquí sí.